Después de que mi hermana quedara embarazada de mi marido, mis padres me ofrecieron $2,5 millones para firmar los papeles del divorcio y marcharme con mi hija. Sonreí y firmé. Pero el día de su boda, llegaron los resultados de ADN, y todo se derrumbó. El sobre llegó al lugar de la boda a las 2:47 de la tarde, 15 minutos antes de que la ceremonia estuviera programada para comenzar. Lo sé porque había pagado un extra por la confirmación de entrega con sello de tiempo y había estado vigilando mi teléfono obsesivamente toda la mañana. El mensajero se lo entregó directamente a mi padre frente a los invitados reunidos en el patio de la finca Ashford. Observé desde mi coche en el estacionamiento cómo lo abría, su rostro pasando de la confusión al horror en el espacio de un solo aliento. Luego se lo mostró a mi madre. Ella gritó, un sonido que llegó hasta donde yo estaba sentada. A través de las puertas parcialmente abiertas, pude ver a los invitados voltearse, voces preocupadas que se alzaban. Mi padre ya se estaba moviendo, abriéndose paso entre la multitud hacia la suite nupcial. Esperé exactamente 3 minutos. Luego encendí el motor y me fui, dejando el caos atrás. Pero para entender por qué ese sobre destruyó el día de la boda de mi hermana, necesitas entender todo lo que llevó a ese momento. Me llamo Vivian, y hasta hace 6 meses, pensé que tenía una buena vida. Estaba casada con Ryan, un exitoso abogado corporativo al que conocí en la universidad. Teníamos una hija de 5 años llamada Sophie, que era el centro de mi mundo. Vivíamos en una bonita casa en los suburbios, teníamos una vida cómoda y parecíamos, al menos desde fuera, la familia perfecta. Mi hermana menor, Melissa, siempre había sido la niña salvaje. 3 años menor que yo, se había pasado sus 20 saltando entre trabajos, relaciones y diversas actividades artísticas que nunca terminaron de cuajar. Se había mudado de nuevo a casa con nuestros padres 2 veces, había tenido una serie de romances fallidos y era, en general, el miembro de la familia por el que todos se preocupaban, mientras yo era la responsable. Siempre había tratado de apoyarla. La dejé quedarse con Ryan y conmigo durante una de sus rupturas. La ayudé económicamente cuando estaba entre trabajos. Le presenté contactos profesionales que podrían ayudarla en su carrera. Después de todo, era mi hermana. La familia ayuda a la familia. Debería haber visto las señales de advertencia. La forma en que se quedaba cuando Ryan llegaba a casa del trabajo. El esfuerzo extra que ponía en su apariencia cuando sabía que él estaría cerca. Las preguntas sobre nuestro matrimonio que se sentían un poco demasiado inquisitivas. Pero confiaba en ambos, así que descarté mis instintos como paranoia. La verdad salió a la luz de la peor manera posible. Llegué a casa temprano de un viaje de trabajo. Mi conferencia había terminado un día antes, y decidí sorprender a Ryan y Sophie. Le envié un mensaje a la niñera de Sophie para decirle que la recogería de la escuela yo misma, queriendo que fuera una tarde divertida con mi hija. Entré en mi casa a las 2 de la tarde un jueves y encontré a mi marido y a mi hermana en el sofá de mi sala de estar. No solo estaban teniendo una aventura. Estaban lo suficientemente cómodos como para hacerlo en mi casa, en medio del día, en una casa donde vivía mi hija. Ni siquiera me notaron al principio. Me quedé allí durante 10 segundos que parecieron 10 años, viendo cómo mi matrimonio y mi confianza en mi hermana se hacían pedazos. Cuando Ryan finalmente me vio, ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Simplemente parecía molesto de que lo hubiera interrumpido. Vivian, has vuelto temprano. Esas fueron sus primeras palabras. No una disculpa. No una explicación. Solo irritación por mi llegada inesperada. Melissa había agarrado una manta y se estaba cubriendo, con la cara enrojecida, aunque no pude distinguir si por vergüenza o por enojo al ser atrapada. No grité, no lloré, no me desmoroné. Simplemente me quedé allí sintiendo que algo dentro de mí se volvía muy frío y muy silencioso. Sal, le dije a Melissa. Ahora. Ella se apresuró a vestirse mientras Ryan se sentaba allí, sin siquiera molestarse en cubrirse, mirándome con una expresión que nunca había visto antes. Desprecio mezclado con algo que podría haber sido alivio. Necesitamos hablar, dijo. No, no lo necesitamos. Vístete y vete a un hotel. Quiero que te vayas de esta casa en 1 hora. Melissa estaba llorando ahora, diciendo algo sobre cómo simplemente había sucedido y que no querían hacerme daño.
Excusa de infidelidad estándar que no significaba nada y no arreglaba nada. Llamé a mi abogado desde mi dormitorio mientras ellos se vestían y se iban. Cuando recogí a Sophie de la escuela, las pertenencias de Ryan estaban siendo trasladadas a un trastero por un servicio que había contratado, su acceso a nuestras cuentas conjuntas estaba congelado y los papeles del divorcio estaban siendo redactados. Le dije a Sophie que papá viviría en otro lugar por un tiempo. Ella lloró, preguntó por qué, preguntó si era su culpa. La abracé y le prometí que no tenía nada que ver con ella, que mamá y papá la amaban a los dos, aunque ya no fuéramos a vivir juntos. Esa noche, mi madre llamó. Lo había estado esperando. Melissa claramente había corrido a casa y había dado su versión de los hechos. Vivian, cariño, Melissa nos contó lo que pasó. Está devastada. ¿Ella está devastada? Se acostó con mi marido. Fue un error. Estas cosas pasan. Ella nunca quiso. No, la interrumpí. No le busques excusas. No me digas que no lo quiso. Ella tomó una decisión. Ryan tomó una decisión. Y yo estoy tomando la decisión de no tener a ninguno de los dos en mi vida. Estás exagerando. Piensa en Sophie. Ella necesita a su padre. Sophie tendrá a su padre. No tendrá que ver a su madre llevarse bien con la mujer que destruyó el matrimonio de sus padres. Mi madre suspiró, usando su voz razonable que siempre me había hecho sentir que yo era la que estaba siendo difícil. La familia es la familia, Vivian. No puedes simplemente cortar a Melissa para siempre por un error. Mira cómo lo hago. Colgué y bloqueé su número. Luego bloqueé el número de mi padre, y los de Melissa y Ryan. Había terminado con todos ellos. Los trámites de divorcio comenzaron. Ryan quería la custodia compartida de Sophie, lo cual legalmente no podía impedir. Pero me aseguré de que todo lo demás estuviera documentado, la aventura, su abandono del matrimonio, el hecho de que se había acostado con mi hermana en nuestro hogar conyugal. Mi abogado me dijo que teníamos un caso sólido para un acuerdo favorable. Ryan era socio de su bufete, ganando más de 6 cifras. Yo había estado trabajando a tiempo parcial desde que Sophie nació, centrándome en criarla. Tenía derecho a manutención conyugal, manutención infantil y una parte significativa de nuestros bienes conyugales. Fue entonces cuando las cosas se pusieron raras. 6 semanas después de haberlos pillado, Melissa apareció en mi puerta. Había cambiado las cerraduras, pero ella todavía tenía mi dirección. Le respondí a través del interfono de la cámara de seguridad. Vete, Melissa. Necesito hablar contigo. Por favor. Es importante. No hay nada que puedas decirme que quiera escuchar. Estoy embarazada. Las palabras quedaron en el aire. Sentí que mi estómago se encogía. Felicidades. Díselo a Ryan. No me importa. Es su bebé. Nos vamos a casar. Me reí, un sonido amargo que me sorprendió incluso a mí. ¿Te vas a casar con Ryan? El hombre que me robaste. ¡Qué romántico! No lo robé. Él me ama. Vamos a ser una familia. Entonces, sean una familia lejos de mí y de mi hija. No eres bienvenida aquí. Apagué el interfono y volví adentro. Sophie estaba en su habitación jugando, ajena a la bomba que su tía acababa de soltar. Embarazada. Se iban a casar. Siguiendo adelante como si yo fuera solo un obstáculo desafortunado que habían superado. La rabia que había estado hirviendo desde que los había pillado estalló en llamas. Pero la canalicé. La convertí en un cálculo frío. Tenía una ventaja que ellos no conocían. Sabía algo que ellos no se daban cuenta de que sabía. Ryan se había hecho la vasectomía hacía 3 años. Decidimos que con Sophie ya éramos suficientes. Ryan había sido categórico en no querer más hijos. Se había hecho la vasectomía y había recibido el visto bueno de su médico. Sin espermatozoides viables, sin posibilidad de embarazo. Yo le había acompañado en el procedimiento y en las citas de seguimiento. Tenía los expedientes médicos en nuestros archivos. No había ninguna posibilidad de que el bebé de Melissa fuera de Ryan. Aportación de Tabby,
Oh, esto se acaba de poner peligroso. No ruidoso, no desordenado. En el momento en que dijo que estaba embarazada, sí, todo cambió. Porque ahora no es solo traición, es una mentira construida sobre ella, y están construyendo con confianza todo un futuro sobre algo que ni siquiera tiene sentido. Y no discutiste. No lo expusiste de inmediato. Eso es lo que hace que esto pegue diferente. Esperaste. Los dejaste avanzar, compromiso, boda, todo, mientras tenías la única pieza de verdad que podría derribar todo en segundos. Eso no es venganza alimentada por la emoción, eso es paciencia con un propósito. Pero no dije nada. Ni a Ryan, ni a Melissa, ni a mi abogado. Me guardé esa información y los observé construir su futuro sobre una base de mentiras. 2 semanas después, mis padres convocaron una reunión familiar. Mi padre apareció en mi casa. No había bloqueado su número porque teníamos tratos comerciales a través de un fideicomiso familiar. Me pidió que fuera a hablar con ellos, dijo que tenían una propuesta que sería mejor para todos. Contra mi buen juicio, fui. Primero llevé a Sofía a casa de mi amiga. Ella no necesitaba ser parte de lo que fuera esto. La casa de mis padres se veía igual que siempre. Los mismos muebles, las mismas fotos en la pared, incluyendo varias de Melissa y yo de niñas, cuando pensé que siempre estaríamos unidas. Mi madre estaba en la sala de estar, Melissa sentada a su lado con un aspecto simultáneamente desafiante y nerviosa. Ryan también estaba allí, de pie cerca de la chimenea con los brazos cruzados. Gracias por venir, dijo mi padre, usando su voz de sala de juntas. Queríamos discutir una resolución a esta situación que beneficiaría a todos los involucrados. ¿Qué situación?, pregunté. La de mi hermana embarazada del bebé de mi marido. Esa situación. Entendemos que estás dolida, dijo mi madre. Pero insistir en el pasado no es productivo. Melissa y Ryan se van a casar. Están formando una familia. Creemos que sería mejor para Sofía si todos pudiéramos avanzar amistosamente. ¿Amistosamente? Dejé la palabra en el aire. ¿Qué quieren que haga, exactamente? ¿Asistir a su boda? ¿Hacer de familia feliz con la hermana que se acostó con mi marido? Queremos facilitarte esto, dijo mi padre. Sacó una carpeta de su maletín. Ryan ha acordado renunciar a todos sus derechos parentales sobre Sofía a cambio de que firmes un acuerdo en el que no reclamarás manutención conyugal ni división de bienes más allá de lo establecido en este acuerdo. Me entregó la carpeta. La abrí, escaneando el documento legal dentro. Ryan ofrecía desvincularse completamente de Sofía, dándome la custodia total, sin visitas, terminando sus derechos parentales, a cambio de una ruptura limpia de las obligaciones financieras de nuestro matrimonio. ¿Está abandonando a Sofía para evitar pagarme?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Te está dando lo que quieres, dijo Melissa. Custodia total. Sin tiempo compartido con Ryan y conmigo. Nunca tendrás que vernos. Y a cambio, yo no obtengo nada del matrimonio mientras él conserva su salario completo y sus bienes. No nada, dijo mi padre. Te ofrecemos $2.5 millones. Un pago único, libre de impuestos. Suficiente para comprar una casa directamente, invertir para el futuro de Sofía, vivir cómodamente mientras reconstruyes tu carrera. A cambio, renuncias a cualquier reclamación sobre los ingresos o bienes de Ryan. Y aceptas seguir adelante con tu vida. Miré el número en la propuesta de acuerdo. $2.5 millones. Dinero que cambia la vida. Más de lo que obtendría en un divorcio prolongado, especialmente si Ryan me peleaba cada activo. Y obtendría la custodia exclusiva de Sofía. Nunca tendría que compartirla con Ryan y Melissa. Nunca tendría que ver a mi hija pasar los fines de semana con su tía que había destruido nuestra familia. ¿De dónde viene este dinero?, pregunté. Nosotros lo proporcionamos, dijo mi madre. Del fideicomiso familiar. Creemos que vale la pena para asegurar la estabilidad de Sofía y que todos puedan seguir adelante. Me estaban comprando. Me pagaban $2.5 millones para que desapareciera tranquilamente y Melissa y Ryan pudieran jugar a la familia feliz sin la incómoda primera esposa causando problemas.
Miré a Ryan, que estaba mirando la pared, incapaz de cruzar mi mirada. A Melissa, que se tocaba el vientre a un plano de forma protectora, ya haciendo de mártir futura madre. A mis padres, que claramente habían decidido que la felicidad de su hija menor valía más que la dignidad de su hija mayor. Quiero que quede por escrito que Ryan renuncia a todos sus derechos parentales, dije. Documentos legales, archivados en el tribunal. Él no tiene acceso a Sophie. Cero voz en su vida. Si cambia de opinión en 5 años y quiere ser padre de nuevo, lástima. De acuerdo, dijo mi padre rápidamente. Y quiero que sepan que los 3 están muertos para mí. No quiero contacto con Melissa, obviamente. Pero ustedes también. Miré a mis padres. La están eligiendo a ella por encima de mí. Me están pagando para que desaparezca para que puedan tener la hija que quieren y el nieto que prefieren. Quiero que tengan claro eso. Mi madre se encogió. Vivian, eso no es. Sí, lo es. Me están ofreciendo dinero para que me vaya. Para facilitarles la vida. Para que Melissa tenga su boda de cuento de hadas y su nueva familia perfecta sin la primera esposa problemática. Así que... tomaré su dinero y podrán tener exactamente lo que quieren. Pero no finjan que esto es otra cosa. Firmé los papeles allí mismo. Todos ellos. El acuerdo de divorcio. La terminación de la custodia. El acuerdo financiero. Sonreí mientras lo hacía, observando su alivio porque les estuviera facilitando las cosas. Lo que no sabían era que ya había hecho algo que no esperaban. Algo que destrozaría toda su historia. 3 semanas antes, había ido a la casa donde se alojaba Ryan. Él se había sorprendido de verme. Solo nos habíamos comunicado a través de abogados desde la separación. Le dije que quería hablar, de adulto a adulto, sobre lo que Sophie necesitaba durante esta transición. Me había dejado entrar, cauteloso pero dispuesto a hablar de nuestra hija. Nos habíamos sentado en su sala de estar temporal y habíamos tenido lo que parecía una conversación razonable sobre los horarios escolares y la terapia para Sophie, y cómo minimizar el daño de nuestro divorcio en ella. En un momento dado, le había pedido usar el baño. Él había asentido distraídamente, concentrado en su teléfono. Había bajado por el pasillo y, de camino de vuelta, me había desviado a la cocina. Ryan era un ser de costumbres. Tenía su rutina matutina estudiada al milímetro. La misma taza de café, el mismo cepillo de dientes, la misma maquinilla de afeitar. Había vivido con él durante 8 años. Sabía dónde estaba todo, incluso en este espacio temporal. Había cogido su cepillo de dientes, el que usaba cada mañana, cubierto de su saliva y ADN. Lo había sellado en una bolsa de plástico y lo había metido en mi bolso. Una semana después, fui al apartamento de Melissa mientras ella estaba en el trabajo. Todavía tenía una llave de cuando la ayudé a mudarse hace 2 años. Nunca me la había pedido de vuelta. Fui a su baño y cogí algunos mechones de pelo de su cepillo. Material de ADN, con las raíces adheridas. Los sellé cuidadosamente en una bolsa etiquetada. Luego fui a un laboratorio privado de pruebas de ADN, uno de esos lugares que hacen pruebas de paternidad para procedimientos legales. Le expliqué la situación a la técnica. Necesitaba determinar la paternidad de un niño no nacido, y tenía muestras del supuesto padre y de la madre. Podemos hacer pruebas de paternidad prenatal no invasivas, explicó. Pero necesitamos una muestra de sangre de la madre. El ADN del bebé circula en su torrente sanguíneo después de unas 9 semanas de embarazo. ¿Puede analizar el pelo?, pregunté. No definitivamente. El pelo puede decirnos el perfil de ADN de la madre, pero no nos ayudará a acceder al ADN del bebé. Pero sí podría analizar el ADN del supuesto padre. Sí, de la saliva del cepillo de dientes. Pero sin el ADN del bebé, no podemos comparar. Pagué para que procesaran el perfil de ADN de Ryan de todos modos. Para tenerlo archivado. Luego esperé a que Melissa estuviera lo suficientemente avanzada en su embarazo. A las 16 semanas, Melissa había publicado en redes sociales el anuncio de su embarazo. Etiquetó a Ryan, publicó una foto de una ecografía, escribió algo azucarado sobre nuevos comienzos y bendiciones inesperadas.
Contraté a un investigador privado. Le di la información del médico de Melissa y le pedí que averiguara cuándo era su próxima cita prenatal. No fue difícil. Se hizo pasar por un coordinador de facturación de su compañía de seguros, obtuvo su calendario de citas y me informó. La semana siguiente, supe exactamente cuándo Melissa estaría en la consulta de su ginecólogo. El investigador privado estuvo allí, vigilando su salida. La siguió desde la consulta hasta el laboratorio donde ella había ido para un análisis de sangre rutinario, una prueba prenatal estándar. El investigador privado pagó a uno de los técnicos del laboratorio para que accidentalmente tomara un vial extra de sangre de Melissa y se lo entregara. ¿Era legal? Probablemente no. ¿Me importaba? Ni un poco. Llevé la muestra de sangre al laboratorio de pruebas de ADN el mismo día. Tengo la sangre de la madre. ¿Podemos hacer la prueba ahora? La técnica me miró con simpatía. ¿De cuántas semanas está? 16 semanas. Eso es suficiente. El ADN fetal ya debería estar bien circulando en su sangre. Podemos procesar esto contra el perfil de ADN del padre que tenemos archivado. Pagué un extra por el procesamiento urgente. Una semana después, tuve los resultados. El bebé no era de Ryan. La prueba de paternidad mostró cero coincidencia genética entre Ryan y el feto. El bebé de Melissa tenía un padre completamente diferente, alguien con quien claramente había estado acostándose por la misma época en que había estado acostándose con mi marido. Me quedé con esos resultados durante mucho tiempo, decidiendo qué hacer con ellos. Podría haberlos revelado inmediatamente, haber hecho estallar el compromiso de Melissa, haber expuesto la estupidez de Ryan por creer que el bebé era suyo. Pero eso me pareció demasiado fácil. Demasiado rápido. Quería que se comprometieran. Que construyeran todo su futuro sobre esta mentira. Que planearan su boda, anunciaran su embarazo, aceptaran las felicitaciones de familiares y amigos. Quería que estuvieran completamente invertidos en su final feliz antes de que yo lo redujera a cenizas. Así que me quedé en silencio. Firmé los papeles del divorcio. Acepté el acuerdo de $2.5 millones. Sonreí y actué como la ex esposa amable que seguía adelante con su vida. Y esperé. Aportación de Tavi, no discutiste, no los expusiste temprano. Los dejaste caminar hasta el altar pensando que habían ganado. Eso es lo que hace que esto pegue. Construyeron todo su final perfecto sobre una mentira de la que ya tenías pruebas. Y ese movimiento de $2.5 millones, aseguraste a tu hija, sacaste a Ryan por completo y aún te guardaste la carta final en el bolsillo. Eso no es venganza, eso es control. Así que, cuando ese sobre aterrizó, sí, eso no fue desordenado. Fue destrucción a tiempo. La boda fue planeada para 6 meses después de que se finalizara el divorcio. Melissa quería una gran ceremonia. Aparentemente, mis padres la estaban financiando, ya que los bienes de Ryan estaban ahora atados para asegurar el estilo de vida de Melissa. El lugar, el vestido, el catering, todo de primera categoría y caro. Se enviaron las invitaciones. Yo no fui invitada, obviamente. Pero sabía cada detalle porque los miembros de la familia seguían tratando de que fuera la persona más grande y asistiera para apoyar la felicidad de mi hermana. Rechacé todas ellas. Dije que estaba siguiendo adelante con mi vida y le deseaba lo mejor a Melissa. Algunos de ellos parecieron aliviados. Otros insistieron más diciendo que significaría mucho para la familia si pudiera dejar el pasado atrás. Me mantuve en silencio, esperando mi momento, y ordené que los resultados de ADN fueran enviados por mensajería al lugar de la boda, para que llegaran 15 minutos antes de la ceremonia. El sobre estaba encuadernado profesionalmente. Los resultados claramente etiquetados. La ciencia innegable. Dentro había una carta que había escrito explicando cómo había obtenido las muestras, que mostraban los resultados y qué significaba. Estimada familia, los resultados del test de ADN adjuntos demuestran que el bebé que lleva Melissa no es de Ryan. La probabilidad de paternidad es del 0%. Lo que significa que Ryan está genéticamente excluido como padre. Ryan se hizo la vasectomía hace 3 años. Los registros médicos están adjuntos.
No hay posibilidad de que pudiera engendrar un hijo sin una intervención médica que no ocurrió. Melissa ha estado mintiendo sobre la paternidad de su bebé. Ha construido su compromiso y su boda sobre el engaño. Y todos ustedes le creyeron porque era más fácil que enfrentar la verdad sobre quién es ella realmente. Acepté su acuerdo y su dinero porque quería a Sophie lejos de esta disfunción. Pero quería que supieran la verdad sobre la hija que eligieron en lugar de mí y el hombre que ella eligió en lugar de la honestidad. De nada por el regalo de bodas. Vi bien. Los resultados de ADN, los registros médicos de la vasectomía de Ryan y mi carta, todo empaquetado y entregado en el peor momento posible. Observé desde mi coche como mi padre lo habría. Lo observé mostrárselo a mi madre. Los observé a ambos correr hacia la suite nupcial donde Melissa presumiblemente se estaba preparando. Vi a Ryan salir por una puerta diferente. Mi padre le agarró el brazo, dándole papeles. Incluso desde el estacionamiento, pude ver el momento en que Ryan entendió. Su rostro se drenó de color. Miró hacia la suite nupcial, luego a mi padre, luego de nuevo a los papeles. Mi madre salió sola de la suite nupcial. Su rostro contorsionado por la rabia y el dolor. Miraba a su alrededor salvajemente como si buscara a alguien, probablemente a mí, aunque yo estaba bien escondida en mi coche. Los invitados deambulaban, confundidos. Alguien con aspecto oficial, quizás la coordinadora de la boda, intentaba que la gente tomara asiento, claramente inconsciente de la catástrofe que se desarrollaba entre bastidores. Entonces apareció Melissa. Llevaba su vestido de novia, hermosa de blanco y completamente inapropiada dadas las circunstancias. Lloraba, el rímel le corría por la cara, sus manos protectoramente sobre su vientre de embarazada. Le gritaba a Ryan, que se estaba alejando de ella. No podía oír las palabras, pero podía ver la escena. Su rabia, su horror, mis padres tratando de intervenir, otros miembros de la familia dándose cuenta de que algo andaba terriblemente mal. La coordinadora de la boda gesticulaba frenéticamente. Los invitados estaban de pie ahora, con los teléfonos fuera, grabando el drama. Esto iba a estar en todas las redes sociales en la hora. Encendí el motor y me fui, dejando el caos atrás. Aportación de Tabby: no apareciste, no discutiste, no suplicaste ser escuchada. Dejaste que la verdad entrara por sí misma, justo cuando más importaba. ¿Esa carta? Eso no era solo exponerla a ella. Desnudó a todos. Tus padres, Ryan, todo el montaje falso. Todos tuvieron que enfrentarlo en tiempo real, frente a todos a quienes intentaban impresionar. Y Melissa, de pie allí con el vestido, todo desmoronándose. Ese es el momento exacto en que murió la fantasía. Alejarte así. Sin confrontación, sin caos de tu parte. Simplemente dejando que la verdad hiciera todo el daño. Las secuelas se desarrollaron durante los días siguientes a través de una combinación de mensajes de texto de parientes lejanos y publicaciones en redes sociales que monitoreé desde cuentas secundarias. La boda fue cancelada. Los invitados fueron enviados a casa. Melissa tuvo un colapso que requirió atención médica. Estrés por el embarazo, afirmaron, aunque sospechaba que era solo el final dramático que ella siempre había querido, solo que no este guión. Ryan aparentemente exigió su propia prueba de ADN de inmediato. Melissa confesó que sí, había una posibilidad de que el bebé no fuera suyo. Había estado viendo a otra persona por la misma época en que habían comenzado su aventura. Afirmó que había pensado que era de Ryan porque había terminado la otra relación y quería que el bebé fuera suyo. Mi padre, quien había pagado la boda y el acuerdo conmigo, estaba furioso. Exigió que Melissa devolviera el dinero de la boda. Ella no pudo. Se había gastado en depósitos y proveedores y un vestido que nunca volvería a usar. Mi madre aparentemente había intentado salvar algo, sugiriendo que Melissa y Ryan se casaran de todos modos, que lo superarían juntos. Ryan había declinado. Sin un bebé que los uniera, sin la narrativa romántica de formar una familia, había visto a Melissa por exactamente lo que era, una mujer que destruyó dos relaciones por una fantasía que ni siquiera era real. Se había mudado de la casa que habían alquilado juntos. Presentó documentos para impugnar el acuerdo de divorcio alegando fraude. Mi abogado respondió que el acuerdo era final y vinculante,
y si Ryan quería alegar fraude, podía discutirlo con Melissa y mis padres, quienes habían jurado que el bebé era suyo. Melissa se había mudado de nuevo con mis padres. El embarazo continuó. Me enteré por los rumores familiares de que finalmente había identificado al padre biológico, un tipo con el que salió brevemente y que dejó por Ryan. Él no quería tener nada que ver con ella ni con el bebé. Tuvo al bebé 5 meses después de su boda cancelada. Un niño. Le puso un nombre que no me molesté en recordar y publicó fotos en las redes sociales que no miré. Bloqueé sus cuentas, pero los miembros de la familia seguían intentando compartir actualizaciones como si me importara. No me importaba. Mi familia éramos Sophie y yo. Compramos una hermosa casa en un vecindario diferente con el dinero del acuerdo. Invertí el resto, asegurando que el fondo universitario de Sophie estuviera completamente financiado y que tuviéramos seguridad financiera por décadas. Sophie prosperó sin la presencia de Ryan. Había estado en terapia para procesar el divorcio, y su terapeuta dijo que estaba notablemente bien adaptada. Sabía que su padre había tomado decisiones que significaban que ya no podía estar en su vida, pero entendía que no era su culpa. Me tenía a mí y a mis amigos que se habían convertido en nuestra familia elegida y un hogar estable donde se sentía segura. Mis padres intentaron contactarme varias veces durante el año siguiente. Mi padre envió correos electrónicos sobre la curación de la familia. Mi madre dejó mensajes de voz sobre cómo estaba privando a Sophie de sus abuelos. Borré todo sin responder. Habían elegido a Melissa. Me pagaron para que desapareciera. Obtuvieron exactamente lo que querían. Yo me había ido. No pudieron cambiar de opinión cuando la hija que habían elegido resultó ser un fraude. Ryan intentó contactarnos una vez, aproximadamente 8 meses después de la boda cancelada. Envió una carta a mi abogado preguntando si podíamos discutir el acuerdo de custodia, sugiriendo que había cometido un error al renunciar a sus derechos parentales. La respuesta de mi abogado fue breve. La terminación de la custodia era legal, vinculante y final. El señor Ryan no tiene derechos parentales sobre Sophie y ninguna base legal para solicitar una modificación. Las futuras comunicaciones sobre este asunto se considerarán acoso. Ryan no volvió a contactarnos. 2 años después de la boda cancelada, recibí un mensaje de LinkedIn de Melissa. Aparentemente había logrado encauzar su vida, tenía un trabajo, criaba a su hijo como madre soltera y quería disculparse por todo. El mensaje era largo, lleno de excusas sobre estar perdida, cometer errores y no entender lo que estaba tirando por la borda. Dijo que extrañaba a su hermana, extrañaba a Sophie, y esperaba que pudiéramos encontrar una manera de volver a ser familia. Lo leí 2 veces. Luego lo borré y la bloqueé en LinkedIn. Algunas traiciones no tienen segundas oportunidades. Algunas relaciones no se pueden reparar. Melissa había tomado sus decisiones y yo las mías. Elegí a Sophie y la estabilidad y una vida libre de personas que habían demostrado que valoraban su propia felicidad por encima de mi bienestar. 3 años después de que todo se derrumbara, Sophie y yo nos encontramos con Ryan en un centro comercial. Estaba solo, con aspecto más viejo y cansado. Nos vio y se quedó paralizado, claramente inseguro de acercarse. Sophie no lo reconoció. Tenía 5 años cuando se fue y ahora tiene 8. El rostro que había conocido como papá se había desvanecido de su memoria, reemplazado por la vida estable que construimos. No se nos acercó. Simplemente se quedó allí observando mientras pasábamos, y no sentí más que alivio de que fuera un extraño para la hija que había abandonado. El dinero del fondo fiduciario que mis padres usaron para pagarme valió la pena. No porque necesitara su dinero. Podría haber mantenido a Sophie y a mí misma sin él. Pero, porque tomarlo nos había liberado por completo. No podían reclamar que les debía nada. No podían usar el apoyo financiero como palanca para forzar el contacto con Melissa o con ellos. Firmé sus papeles, tomé su dinero y me fui con mi hija a una vida que no podían tocar. Y los resultados de ADN que envié a la boda de Melissa les aseguraron que entendieran exactamente qué clase de hija habían elegido apoyar. La que mentiría sobre la paternidad, destruiría el matrimonio de su hermana y construiría su futuro sobre el engaño. Obtuvieron lo que pagaron, y yo también. Sophie me preguntó una vez, cuando tenía 9 años, por qué no tenía abuelos como otros niños.
Sí que los tienes, le dije. Tienes abuelos. Simplemente tomaron decisiones que significaron que ya no podían ser parte de nuestras vidas. ¿Hicieron algo malo? Nos eligieron a alguien más por encima de nosotros, y merecemos gente que nos elija a nosotros primero. Ella asintió, satisfecha con esa explicación, y volvió a sus deberes. Ese es el legado de la prueba de ADN que llegó a la boda de Melissa. No solo la ceremonia destruida o las mentiras expuestas. El verdadero impacto fue la libertad que Sophie y yo obtuvimos de personas que habían demostrado que no eran seguras para amar. Había firmado los papeles con una sonrisa porque sabía algo que ellos no. Sabía que su futuro perfecto estaba construido sobre una mentira, y sabía que cuando la verdad saliera a la luz, todo se derrumbaría. Y así fue. Espectacularmente. Públicamente. Delante de todos los que les importaban. Los 2,5 millones de dólares eran solo una compensación por lo que me habían quitado. Los resultados de ADN eran justicia por las mentiras que habían contado. Y Sophie y yo viviendo nuestra mejor vida, libres de todos ellos, fue la verdadera venganza. A veces, la mejor manera de ganar es irte con lo que importa y dejar que el karma se encargue del resto. Yo solo le di un pequeño empujón al karma, cronometrado perfectamente para maximizar el impacto. El sobre llegó a las 2:47 de la tarde. Para las 3 de la tarde, todo lo que habían construido se había derrumbado. Y para las 3:15 de la tarde, yo estaba de camino a casa con mi hija, libre de todos ellos para siempre. Valió cada céntimo. Valió cada momento de planificación. Valió ver cómo todo se desmoronaba desde una distancia segura mientras me aferraba a la única persona que realmente importaba, Sophie. Me compraron para que desapareciera. Tomé su dinero y desaparecí. Pero no antes de que entendieran exactamente qué tipo de familia habían elegido mantener y qué tipo de hija habían pagado por perder. Los resultados de ADN contaron esa historia mejor de lo que yo nunca podría. Y el momento, eso fue simplemente poesía.